Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de qué parte del mundo me estéis viendo. Bienvenidos una semana más al canal del mundo del autismo. Esta semana os traemos los mitos del autismo y por supuesto vamos a desmontarlos, así que no vamos a esperar más tiempo y comenzamos. El primer mito de esta ronda de mitos sobre el trastorno del espectro autista es que las personas con trastorno del espectro autista no son cariñosas. Esto es un mito, por supuesto, muy extendido en la sociedad. De hecho, muchas veces los padres cuando reciben el primer diagnóstico de autismo se plantean el hecho de cómo puede tener mi hijo o mi hija un diagnóstico de trastorno del espectro autista o un posible autismo si es muy cariñoso. Bien, las personas con autismo pueden ser gente cariñosa, no tienen por qué ser no cariñosos, pues hay niños muy cariñosos, muchas personas, niños o niñas con autismo, adolescentes, hay gente que es muy cariñosa, pero luego sí que es verdad que también debido a sus problemas de hipersensibilidad esa sensibilidad al tacto puede hacer que no les gusten, que les den abrazos o que les estén dando besos, pero eso no quiere decir que no sean cariñosos, es debido a esas dificultades de hipersensibilidad que tienen. De todas formas, hay niños y niñas con autismo que son cariñosos y otros que no lo son tanto por ese motivo, por lo tanto este mito no tendría ningún sentido. El siguiente mito es: las personas con trastorno del espectro autista son inteligentes. Bien, este mito también es uno de los más conocidos en la sociedad, sobre todo para el llamado anteriormente síndrome de Asperger. Ahora ese diagnóstico ha desaparecido y se llama trastorno del espectro autista. Sí que es verdad que hay niños con trastorno del espectro autista que son inteligentes, que tienen un CI por encima de la media, pero lo cierto y la realidad es que hay un gran porcentaje de niños y niñas con trastorno del espectro autista que tiene asociada discapacidad intelectual, que tiene un coeficiente intelectual muy bajito, y esto es un gran porcentaje de la población de trastorno del espectro autista. Y luego hay niños y niñas con trastorno del espectro autista o personas adolescentes, ya sabéis que yo siempre hablo de niños y niñas porque es la rama que a mí me toca, tienen un CI igual que la media. Y bueno, esto quiere decir que esto varía, que esto no tiene por qué ser todos son inteligentes o todos tienen discapacidad intelectual, varía entre uno y otro, pero sí que es verdad que un gran porcentaje va acompañado de discapacidad intelectual. Por lo tanto, este es otro mito del autismo que obviamente no tendría ningún sentido, y son mitos que realmente están en la sociedad y que a día de hoy hay muchas personas que lo siguen creyendo. Otro mito es: las personas con trastorno del espectro autista no tienen empatía. Esto es uno de los grandes mitos más extendidos, de los que más se hablan, los más comentados y que cuesta mucho desmentir. ¿Qué problema tienen los niños y niñas con trastorno del espectro autista? Las personas, los adolescentes en general. Bien, bueno, ellos tienen dificultades en la teoría de la mente. La teoría de la mente es la dificultad de ponerse en la capacidad, la dificultad de ponerse en la posición de otra persona, de entender un poco sus sentimientos, sus emociones, incluso las suyas propias. ¿Esto quiere decir que son personas no empáticas? No, ellos también tienen sentimientos. También hay muchas ocasiones, hay personas con autismo que no le cuesta entender los sentimientos de las personas, aunque la mayoría sí que les cuesta, pero el problema es que les cuesta entenderlo, y en muchas ocasiones ya no solo eso, sino que lo viven de una manera diferente a la nuestra. En muchas ocasiones no significa que personas con autismo no tengan emociones, sino que esas emociones las viven o las sienten o las expresan de otra manera diferente. Y lo mismo puede pasar viendo a otras personas con las emociones, las pueden expresar lo que sienten a la otra persona por ver a esa persona en cualquier sentimiento, en tristeza, alegría, pero lo hacen de manera diferente, lo expresan de manera diferente. Entonces, por supuesto, las personas con trastorno del espectro autista no es que no tengan empatía, sino que tienen esta dificultad en la teoría de la mente. Otro mito es: las personas con trastorno del espectro autista no hablan. Hay personas con trastorno del espectro autista que tienen un lenguaje verbal, o sea, tienen un habla verbal, otras que no lo tienen, pero lo cierto es que todas al final adquieren una manera de comunicarse, o por lenguaje, o pictogramas, o sistema de signos, o por ordenador, pero no es cierto que las personas con autismo no hablen. Hay personas con autismo que tienen lenguaje, que sí que adquieren el habla, y otras, en cambio, no lo hacen. Otro mito es: las personas con trastorno de espectro autista son agresivos y se autolesionan. Esta es la gran extendida en la sociedad, es una de las grandes extendidas, y creo que muchas veces se ha manifestado. ¿Por qué? Bueno, sí que es verdad que se ha visto en ocasiones
en la calle pueden ver esos problemas de conducta que tienen los niños y las niñas con trastorno del espectro autista, pero hay que ir más allá, o sea, no son agresivos, tienen problemas de conducta a la hora de, mayoritariamente a la hora de no saber expresar lo que piensan o lo que sienten o lo que necesitan. Entonces, de ahí que se produzcan esos problemas de conducta. Pero si nos paramos a pensar cómo explico, si yo no tengo lenguaje, si yo no tengo habla, ¿cómo explico a alguien lo que tengo, lo que me pasa, lo que estoy sintiendo, que no quiero estar aquí, que no me gusta el ruido, cómo lo hago, de qué manera lo puedo hacer para evitar esa situación? Entonces, al final, esos son problemas de conducta que tienen algunos niños y niñas con trastorno del espectro autista, que hay otras personas que no lo tienen, porque hay personas bueno, aunque no necesariamente estos problemas de conducta tienen que ver con personas que no adquieran el habla, porque hay personas que tienen un lenguaje, tienen un autismo grado 1, que tienen lenguaje, pero sí que es verdad que pues, a la hora de expresar sus emociones pues también tienen dificultades y lo pueden expresar a través de sus problemas de conducta. No necesariamente tienen que ser de personas que no son verbales, pero sí que es verdad que hay personas con trastorno de espectro autista que nunca han tenido, nunca se han autolesionado, nunca han tenido esos problemas de conducta, y otras personas que sí, al fin y al cabo, normalmente con una buena, con saber cuál es el motivo y además descubrir cuál es la causa, cuál es el motivo y poder ayudar de una forma correcta de hacer o de expresarse o de explicarse o de saber lo que siente en ese momento. Esos problemas de conducta, esas autolesiones y esas... sí, pueden llegar a agredir a los demás, pero son problemas, son debido a esa capacidad, a esas dificultades que tienen a la hora, por ejemplo, de regular sus emociones, de expresar lo que sienten y demás. Normalmente desaparecen y no puede ser que desaparezcan o además disminuyen. Entonces no todas las personas con trastorno de espectro autista son agresivos y se autolesionan, y las que lo hagan hay un motivo detrás en el que obviamente se trabaja. El siguiente mito es: las personas con trastorno del espectro autista no les gusta relacionarse con los demás y son personas solitarias. Bien, eso es otro mito, porque las personas con trastorno del espectro autista tienen dificultades a nivel social a la hora de relacionarse con los demás. Les cuesta mucho entender los mitos, las bromas, les cuesta iniciar una conversación, tienen dificultades a la hora de seguir las normas de los juegos, de entenderlas. Entonces esto hace que muchas veces en ocasiones se sientan frustrados y se aparten de los demás, pero no por el simple hecho de no me gustan los demás, los voy a evitar, sino porque esas dificultades hacen que ellos no puedan comprender la forma que tienen, la comunicación que tienen los demás, y por eso lo hagan. Pero en cambio, cuando se les dan las herramientas suficientes, son gente que les gusta tener contacto con otras personas, etc. O sea, no son solitarios, no evitan relacionarse con los demás, simplemente es debido a esas dificultades que tienen a la hora a nivel social, a nivel de la comunicación, a nivel de relacionarse, de cómo iniciar una conversación, cómo seguir una conversación, de qué temas hablar en una conversación, pues eso, las normas sociales, las normas de los juegos, esperar los turnos. Esas son cosas que a ellos les cuesta mucho y que van aprendiendo con el tiempo. Del tema de bromas, iras, sarcasmos, dobles sentidos, todo eso les cuesta mucho pillar y les cuesta mucho integrarse en un grupo, interactuar con los demás. Otro mito es: las personas con trastorno del espectro autista no aprenden. Sí que aprenden, esto es un mito, las personas con trastorno del espectro autista sí que aprenden, incluso aprenden mucho más que nosotros. Nosotros nacemos con unas capacidades innatas que nos ayudan a relacionarnos en el mundo que nos rodea, y a través del contacto con el mundo vamos aprendiendo a convivir y a vivir en él, adaptándonos a todas las situaciones, a esos contextos sociales del que hablábamos antes. Y los niños y niñas con autismo, cuando nacen, no tienen esas capacidades innatas, sino que ellos las tienen que aprender a integrarse en un mundo que les resulta muy complicado para ellos, y bueno, aprenden todo esto que nosotros no aprendemos, ellos lo tienen que aprender. Entonces, ¿cómo puede llegar el mito? ¿Cómo puede haber ese mito? Perdón, es que hay veces que quiero
expresar un poco de una manera correcta por qué existen estas cosas y me crea un poco de impotencia y a veces que no me salen las palabras. Entonces, quería decir que cómo puede existir este mito de que las personas con autismo no aprenden, si están constantemente aprendiendo a vivir en un mundo que es muy complicado, porque el mundo donde vivimos es súper complicado. Vosotros diréis, sí, bueno, esta dice ahora que el mundo es muy complicado con lo fácil que es vivir en este mundo. Si nos paramos a pensar, yo que me he estado formando tanto tiempo y me sigo formando en el mundo de los trastornos del espectro autista, me di cuenta que el mundo donde vivo es muy complicado, que hacemos las cosas muy complicadas, que por qué... ¿por qué en la comunicación están esas ironías, esos sarcasmos? ¿Por qué tenemos que meter esos dobles sentidos en una conversación? ¿Por qué si yo estoy enfadada y me preguntas si estoy enfadada, yo digo que no estoy enfadada, pero en realidad es que sí? Y no es que no te esté diciendo que no, de verdad es que quiero que tú entiendas que sí que estoy enfadada y encima luego quiero que entiendas que te estoy diciendo que no, pero en realidad es que sí, y que sepas por qué estoy enfadada y que sepas cómo hacerme desenfadar. En vez de decir, ¿estás enfadada? Pues sí, estoy enfadada por esto, por esto y por esto. Hay muchas ocasiones en que son muy complicado y decirle a una persona, si una persona con autismo te pregunta, ¿estás enfadada? Y tú le dices que no, pues él va a pensar que no y ya está, ya va y no va a entender que en realidad es que esa cara es que no, porque yo te estoy diciendo con mis gestos que no, pero en realidad es que sí. O sea, esas normas sociales que hay, todo eso es muy complicado para... Yo personalmente pienso que el mundo en el que vivimos es muy complicado y que ellos constantemente tienen que estar aprendiendo. Entonces las personas con trastorno del espectro autista aprenden y mejoran constantemente y tienen que aprender cosas que nosotros ya nos vienen porque son capacidades innatas con las que nacemos con ellas y ellos tienen que aprender. Entonces me parece alucinante que este mito exista, que digan que las personas con trastorno del espectro autista no aprenden cuando tienen que aprender muchas cosas. Muchas más que las nuestras y además luego independientemente de lo que tengan que aprender en el colegio igual que nosotros. Bueno, hasta aquí los mitos de los trastornos del espectro autista. Puede ser que se me haya escapado alguno, si no estaría, bueno, estaría encantadísima que me pusieseis bajo en comentarios cualquier mito que se os ocurra. Creo que estos son los más comunes, he intentado sacar los más comunes bueno, que se suelen escuchar todavía a día de hoy, pero bueno, si queréis, si hay algún otro mito que queráis que saque o que hable sobre ello, me lo ponéis, ya sabéis que me podéis poner comentarios bajo, sin ningún problema. Si me queréis escribir a jessica@elmundodelautismo.es, sabéis que yo os contesto siempre a todos los correos. Y bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que creo que esto es un vídeo esencial para que sepan los mitos que a día de hoy existen sobre el autismo, que se intentan desmontar día a día y que yo creo que poco a poco lo estamos consiguiendo y lo conseguiremos. Y nada, ya sabéis que os tenéis que suscribir a mi canal, darle a la campanita si todavía no lo habéis hecho, para daros noticias de actualidad, información útil e importante sobre los trastornos del espectro autista, con el único fin de difundir toda la información que hay sobre el autismo para que la gente sea más consciente día a día y que estos mitos se rompan y se eliminen de la sociedad. Y nada, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo darle muchos like, una vez más suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.